Javier de Burgos, para los que hemos seguido ese camino, es una figura que nos encontramos muy al principio, cuando estamos empezando a aprender las primeras letras del derecho administrativo y de la historia de la administración, porque él está ahí justo en el pórtico de esa historia. Yo hice mi personal descubrimiento de Javier de Burgos, como es natural, a través del libro de Antonio Mesa Moles, que publicó en 1946, a resultas o a continuación de unas jornadas que se celebraron en el Instituto de Estudios de Administración Local sobre el centenario de los iniciadores de la ciencia administrativa, libro este de don Antonio Mesa, que no tiene en sí mismo mayor valor en lo que concierne al estudio de la personalidad de Javier de Burgos, porque le pesan demasiado en él los entusiasmos granadinos, pero que tiene una aportación realmente fundamental en aquel momento y todavía hoy, y es que tuvo el acierto de incorporar al volumen pues, los textos más representativos de la obra administrativa de Javier de Burgos, el famoso memorándum que dirige a Fernando VII en 1826, la celebérrima instrucción de subdelegados de fomento de 1833 y esas conferencias que pronunció en el Liceo de Granada y se publicaron en la revista La Alhambra, Ideas de la Administración, que es ni más ni menos que el primer texto del derecho administrativo, por así decirlo. ¿Por qué esas ideas de la Administración? Porque la palabra administración en la terminología de Javier de Burgos no alude solo, ni quizás principalmente a la administración propiamente dicha, sino a lo que él entiende que es una ciencia, la más vasta, la más variada y la más útil de todas, dice. Eso es lo que expresa los fundamentos de esa ciencia, es lo que expresa en esas lecciones. Textos, todos ellos prácticamente inaccesibles o de muy difícil acceso en aquel momento, que el libro de Antonio Mesa puso a disposición de todos. Claro que la lectura que yo hice entonces, no en 1946, por supuesto, pero cuando yo me incorporé a este asunto del derecho administrativo, siendo un muchacho, pues no fue una lectura del todo provechosa. ¿Por qué? Pues porque la impresión que hace, o que hacía, o que podía hacer Javier de Burgos a un joven de veintitantos años, pues era, en cierto modo, ambigua. Javier de Burgos, primero, es ministro y hace lo que hace, pues porque le llama la reina gobernadora días después de la muerte de Fernando VII. Le había escrito un memorial a Fernando VII en 1826 y había sido, en la administración josefina, subprefecto, me parece que de Almería y no sé si de Granada también. Era un afrancesado, palabra que entonces todavía sonaba mal, porque, bueno, aunque luego el término afrancesado pues, fue situado en sus justos términos, y aquí el libro de Miguel Artola jugó un papel importante, pues afrancesado sonaba un poco a un muchacho, repito, de veintitantos años, como a traidor, a alguien que había estado con el enemigo, que había invadido España y que había usurpado la corona. Quedaba así el recuerdo de algo ciertamente importante, que los demás nos decían que era importante, pero que entonces uno no estaba del todo en condiciones de valorar. Ilustrado, conservador, afrancesado, son todos adjetivos que ciertamente convienen a la persona de Javier de Burgos. Hoy diríamos de él que era un tecnócrata, porque realmente ponía por delante la reforma de la administración de la reforma política. Eso me recuerda mucho, recuerda a todos mucho la reforma administrativa que vivimos a mediados de los 50. No había posibilidad de una reforma política de entonces, y entonces la única posibilidad era reformar la administración. Luego diré algo de todo esto, que enlaza un poco con lo que han dicho antes que yo, Benigno Pendas y el propio director de la colección, sobre lo que significan todos estos personajes moderados, ha dicho Benigno,
de centro-derecha, más o menos conservadores, cuyas biografías forman parte de esta colección. Realmente, Javier de Burgos, como es obvio, no inventó la división provincial. El tema de la división provincial venía de Cádiz, que no pudo resolverlo. No pudo resolverlo básicamente porque ahí estaban las provincias americanas, que eran tremendamente enormes en superficie, y no había posibilidad de reducir eso en unos términos más o menos homogéneos, porque entonces los diputados americanos hubieran sido mayoría más que absoluta en la Cámara, y eso no lo quería nadie. Pero, en fin, el tema quedó ahí remitido. Posteriormente hubo muchos intentos y, hombre, Javier de Burgos se lo encuentra prácticamente hecho. Tiene, no obstante, el mérito de haberlo sacado del cajón y haberlo colocado ahí. Y eso es importantísimo, porque ese decreto de división provincial, pues, sigue en pie. Son 49 las provincias que organiza ese decreto. Las 50 resulta del desdoblamiento muy próximo en el tiempo, o relativamente próximo en el tiempo, de la única provincia de Canarias, pero esas son las provincias que hoy tenemos. Al margen queda el tema del papel de la provincia como corporación local, cosa en la que Javier que es ajena totalmente al planteamiento de Burgos. Él lo que hace es dividir el territorio en 49 provincias para ejercer de un modo razonable y sistemático el poder del Estado, el poder del gobierno. Porque lo impresionante en Javier de Burgos y lo que hoy se valora y ayer yo no acertaba a valorar es justamente esa idea de la omnipresencia de la Administración, omnipresencia en el sentido funcional y omnipresencia también en el sentido físico, territorial. En el sentido funcional, ahí está la instrucción a los subdelegados de Fomento, con sus 19 capítulos, en los que toca todos y cada uno de los ramos de la Administración. Y dice, bueno, es que era un ilustrado. Sí, sí, pero hubo muchísimos ilustrados y a ninguno se le ocurrió hacer realmente un repaso, como hizo Burgos, en la instrucción de ramo por ramo de actividad de todas y cada una de las cuestiones o de los ámbitos sobre los que podía proyectarse la acción de la Administración. Y físicamente, territorialmente, porque el ministerio que él protagoniza, el Ministerio de Fomento, que él llama con justicia Taller de la Prosperidad Nacional, tienen los subdelegados su continuación y finalmente en los ayuntamientos. En los ayuntamientos que dice, en algún sitio lo tengo apuntado, pero si lo miro me pierdo, que son los que permiten el llegar desde el Palacio de los Grandes, dice, hasta la choza del labrador. Bueno, ese es todo el aparato administrativo de Javier de Burgos, y del Estado que él concibe está ahí. Un Estado, una Administración omnipresente, que tiene que ocuparse de todo, no para hacerlo ella todo, sino para descubrir lo que hay que hacer y promover lo que debe hacerse. Y a cuyo servicio están pues, unos subdelegados de Fomento que, con sus subdelegados de distrito, las provincias importantes, llevan esa labor hasta las distintas partes de la provincia y tiene eso su última prolongación en los ayuntamientos. Y la persona, básicamente, de los alcaldes. Hay que ver lo extraordinariamente moderno que suena todo esto, porque los alcaldes han sido preferentemente delegados del Gobierno en la Ley de Régimen Local, que ha estado vigente hasta 1985, o sea que no es ninguna broma. Los subdelegados de Fomento, ya sé, han cambiado muchas veces de nombre, pero han sido los gobernadores civiles. Lo que ocurre, la primera autoridad provincial, que decía el decreto de gobernadores de 10 de octubre del 58. Lo que ocurre es que los gobernadores civiles que nosotros conocimos y que se llevó para adelante el Estado de las Autonomías, porque las comunidades autónomas no podían soportar ni siquiera el nombre de gobernador, pues esos gobernadores civiles que nosotros conocimos y que han estado vigentes hasta ayer por la mañana, como quien dice,
pues era la primera autoridad de la provincia porque así lo decía el decreto regulador, pero tenían que soportar la competencia de los delegados ministeriales. Cada ministerio tenía su delegado en la provincia con hilo directo con su ministro. Con todo, todos ustedes recordarán el trato que hayan podido tener con algún gobernador civil y, si lo recuerdan, habrán visto o habrán podido comprobar cómo los gobernadores civiles que hemos conocido hasta hace bien poco eran justamente eso que quería Javier de Burgos que fueran los subdelegados de Fomento. Con toda la competencia que los gobernadores tenían en los delegados ministeriales, seguían ejercitando esa labor de promoción, de poner de acuerdo a unos con otros para poner en marcha proyectos para la provincia. Cualquiera de nosotros de su respectiva provincia, los que somos de provincias, podríamos decir no de uno, de muchos proyectos que tienen una cara y un nombre concreto de un gobernador que fue el que puso de acuerdo al Ayuntamiento de la capital con la Diputación Provincial, la Caja de Ahorros, etcétera, etcétera, para armar aquello que hoy se ve como una institución o como una actividad consolidada en la provincia en cuestión. Eso es el espíritu que refleja la instrucción de los subdelegados de Fomento de Javier de Burgos y lo que él acertó a concebir. No estaban para hacerlo todo, no era una administración interventora, ese es el secreto del nombre de Fomento. Era una administración para estar al tanto de todo, para descubrir las necesidades y para hacer lo preciso para promover el bien público. Dice, hay un texto de la instrucción en el capítulo 19 que se refiere a las prevenciones generales, que es muy expresivo y que no me resisto a recordar. Dice, hacer bien es la incumbencia esencial, la suma de todas las atribuciones de la Administración. Esta obligación es activa y no debe reputarse desempeñada con llenar formalidades más o menos importantes, más o menos prolijas, a las cuales no se dará valor en el ministerio de mi cargo. Eso suena también extraordinariamente moderno, aunque permanentemente incumplido. Bien, quería con ello simplemente subrayar pues, la actualidad de la instrucción. Hoy se lee con otros ojos. Es verdad que la literatura, la retórica, pues se ha quedado vieja. No está escrita como hoy escribimos, aunque está muy bien escrita. Pero leída hoy tiene un valor que yo que la había leído varias veces hace muchos años, no acertaba a comprender muy bien. Es un texto importante, no ha tenido otro en toda la historia de la Administración española, no hay otro que se pueda parangonar con este. Y es un texto por eso que está ahí, entre los documentos más nobles de nuestra historia jurídica y de nuestra historia administrativa. Bueno, de la pervivencia de la obra de Javier de Burgos, pues ya he dicho lo imprescindible y está en la mente de todos. Pero hay algo que me gustaría subrayar ahora y que enlaza con eso que dijo al comienzo Benigno Pendás. Daba antes, en ese antes al que yo me refiero, cuando yo me inicié en esto, un poco de apuro, de vergüenza sobre la figura de Javier de Burgos. Había esa sombra. Y, sin embargo, qué duda cabe que ese es el primero de los capítulos de la historia de nuestra Administración. Pues bien, cuando se llega a un cierto momento, a un cierto tiempo, a una cierta edad también, pues ya no tiene uno prejuicios ni escrúpulos de ningún tipo para reconocer y decir con claridad que la Administración española, la nuestra, se ha creado en momentos en los que había un gobierno conservador o incluso un gobierno autoritario. Ese primer momento es el de Javier de Burgos con la reina regente, cuando todo está bajo la tutela de ese Consejo de Gobierno que dejó en su testamento Fernando VII. En unos años ciertamente oscuros. El segundo gran momento de la construcción
del edificio de la Administración española es la década moderada. Allí, ni más ni menos, se hace la reforma Monsantillán, que es la primera reforma, el primer sistema fiscal moderno, el primer sistema tributario moderno. Ahí se surgen en el año 45, 2 de abril del 45, las primeras leyes que implantan la jurisdicción contenciosa administrativa en España. De esos años, 46, 50, son las primeras normas sobre los contratos administrativos, el primer pliego general de la contratación de obras públicas, que es del 46, el decreto, me parece que es del 51, de los contratos de servicios públicos. De 1850 es la primera ley de contabilidad. Todo eso parece una tontería, pero son piezas mayores del edificio de la Administración que entonces se levanta. Se levanta entonces porque no ha habido oportunidad de hacerlo antes, porque en los 45 años anteriores este país ha estado en guerra, una tras otra, la de la independencia, la larguísima guerra, primera guerra carlista, etc. El tercer momento es la Restauración. Bueno, de las leyes de la Restauración hemos vivido hasta hace bien poco. La ley de lo contencioso de Santa María de Paredes hasta 1956, la ley de Azcárate de procedimiento o la ley de Camacho de las reclamaciones económicas administrativas del 85, la ley de aguas, que es y de puertos, que resulta del desdoblamiento de la ley anterior de 1866, han estado vigentes también hasta 1985. Es decir, en la Restauración, la ley de ferrocarriles, etcétera, etcétera. En la Restauración se arma la Administración que hemos llegado a conocer todos, y la última fase, naturalmente, es guste más a unos o a otros, o no guste nada a algunos, es el franquismo, la fase que se inicia con la reforma administrativa que comienza a mediados de los años 50, que es cuando este país empieza a ponerse en pie una vez cicatrizadas las heridas de la guerra. Bueno, esto es así, pero no crean ustedes que esto es una particularidad de la Administración española. La Administración española es un reflejo, mejor o peor, de la Administración francesa. Y la Administración francesa la montó Napoleón, ni más ni menos. Napoleón no solo hace los grandes códigos, civil, procesal, penal, etcétera. Napoleón crea el Banco de Francia, Napoleón crea el Consejo de Estado. Y es curioso recordar aquí cómo Napoleón, a propósito de unos decretos que aprueba en 1806, que son los que crean la sección de lo contencioso administrativo en el Consejo de Estado, y un segundo decreto que es el que reconoce acción, para entendernos, para decirlo pronto, a los particulares para promover recursos, que todavía no se llaman el recurso por exceso de poder, aún no nacido, pero el que por vez primera reconoce a los ciudadanos la posibilidad de acudir al Consejo de Estado y formular ahí sus quejas, pues dice más o menos, dice, estoy intentando crear un órgano semiadministrativo, semijudicial, que se ocupe de controlar la arbitrariedad, dice el arbitraire, lo que hay de discrecional, inevitablemente, en la actividad de la Administración, que no puede, porque el poder no puede dejarse totalmente en manos del príncipe, porque si no se convertiría en una tiranía, ni tampoco puede ahogarse, asfixiarse, porque si no sería objeto del desprecio. Hay un libro de François Virdot, una estupenda historia del derecho administrativo francés, donde se dice algo muy sorprendente, respondiendo a Prosper Veil y a esa frase de Prosper Veil de que el derecho administrativo es un milagro, en el que dice, no es un milagro. El poder y la regla de derecho no son totalmente antagónicas, son complementarias. El poder necesita constituirse primero, organizarse primero para asegurar supervivencia. Y para eso necesita la regla de derecho, que, al establecerse con esa finalidad primaria,
es la que reconoce, otorga y asegura garantías a los ciudadanos. Bueno, esto es políticamente incorrecto decirlo, pero esto lo dice, no lo ha dicho un español, lo ha dicho un profesor francés, François Virdo, ni más ni menos que de la administración francesa. Bueno, todo esto son, como digo, hay reflexiones en torno a la figura de Javier de Burgos, que es una figura muy importante, me parece un acierto haberla incluido en esta colección, aunque sea llevando las cosas más atrás del lugar en el que hasta ahora habían situado en la colección los 4 volúmenes anteriores, porque efectivamente por ahí empiezan las cosas. Y es una figura, la de Javier de Burgos, que tiene que ser reivindicada. La figura está estupendamente retratada en el libro que hoy nos congrega, que es un libro que tiene un enorme acierto, que es el equilibrio, haber medido muy bien el peso respectivo de cada una de las facetas en las que se desenvuelve la vida de Javier de Burgos. Yo creo que tiene también otra virtud, y es que es un libro breve, un libro que se puede leer, no con perdón, como el volumen de los discursos de Fraga, que no creo que tenga lectores. Pero este sí, es un libro que lo puede leer cualquier persona y lo debe leer cualquier persona culta, porque le situará en los inicios del Estado contemporáneo, en los inicios de la administración española, y le pondrá en contacto con realidades que, a pesar de lo lejanas que parecen en el tiempo, están todavía extraordinariamente presentes. Por mi parte, la enhorabuena al autor por el libro que ha escrito y mi gratitud una vez más a los organizadores del acto por haberme llamado para participar en él. Muchas gracias.